liberado. Bueno es Dios para con nosotros. Y estamos aquí nuevamente para glorificar el nombre de Dios, pidiéndole siempre perdón por el atraso o la falla, amados hermanos. Y queremos que todos los que nos escuchan, los que nos oyen, que pongan atención a la palabra, porque la palabra viene de parte del corazón de Dios. Y he puesto por título en esta tarde: el mundo viviendo tiempos difíciles y los hijos de Dios viviendo los últimos tiempos. Amados, todo esto está escrito en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24, verso 3 al 8, vamos a tomar la lectura y vamos a ver lo que dice respecto a lo que vivimos. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La primera advertencia, amados, mirad que nadie os engañe. Y este es el tiempo que están engañando aún a los escogidos, aún a la iglesia, a los hijos de Dios están engañando. Y nuestro Dios, nuestro amado Jesús, ya nos está previniendo y diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Rumores de guerra, terremotos, calamidades, lo que hemos estado sufriendo todo este tiempo, hermanos, tanto desastre, lo que dice la palabra de Dios, y aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá, ahí viene la palabra, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya no es diferentes lugares, esta peste es en el mundo entero. Y todo esto será principio de dolores. Amados, es principio de dolores. ¿Quién no se angustia? ¿Quién no se desespera? ¿Quién no alza un grito de desesperación? No sé a quién, pero alzan un grito de angustia y de desesperación. Y todo esto, amados, todo esto viene por la sabiduría humana, porque el hombre se ha olvidado de Dios y se vuelven a sus propias fábulas y las cosas, lo que pasa. Yo quiero leerlos lo que pasa por un hombre que no obedeció a Dios, siendo un siervo de Dios, lo que hizo, porque Satanás le incitó a que contara al pueblo, y eso fue el rey David, y eso está en segunda de Samuel capítulo 15, capítulo 24 del 15 al 25, amados. Yo quisiera que lean, por favor, segunda de Samuel, capítulo 24, 15 al 25. Dice: y Jehová envió la peste sobre Israel. ¿Por qué envió la peste? Porque David censó al pueblo. Y el hombre que tenía ahí para defender, el capitán del ejército, le dice: mi rey, no haga eso. ¿Acaso mi Dios no le dará 100 veces más de lo que tiene? Pero no hizo caso David. Y miren lo que manda Dios. Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Miren lo que hace una peste, hermanos amados. Lo que hace una desobediencia, lo que hace la mano del hombre.
lo que hace el pecado. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirle, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Yo estamos esperando, yo creo el pueblo de Dios, esperando que el ángel de Dios venga y detenga esta peste, porque estamos sufriendo mucho. Pero gloria a Dios, amados hermanos, que en nosotros tenemos una confianza y nos aferramos a la palabra de Dios, en la cual aún mi hermano comenzó leyendo el Salmo 21 y digo, gloria a Dios, porque ahí está escrito, en la cual debemos nosotros aferrarnos. Pero miren, aquí hay un reconocimiento también del hombre que pecó, y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Qué petición, amados. Aquel que hizo daño con esta peste, con este virus, que volviera los ojos a Dios y dijera también: reconozco lo que hice. Pero no, amados, no, la maldad del hombre se ha multiplicado. Amados, ¿por qué comienzo yo con estos versículos? ¿Por qué comienzo hablándoles de esta manera, amados, de la peste, de lo que estamos sufriendo? ¿Por qué comencé hablando estos pasajes de la Escritura, amados míos? Porque el Espíritu de Dios nos está diciendo a la iglesia que vivamos por fe. La fe mueve montañas, la fe, hermanos queridos. La fe es creer, la fe es, hermano, es fidelidad, es obediencia, amados míos. Por eso quiero que usted ponga la atención de lo que es vivir en fe y creyendo en la palabra de Dios. La Escritura nos dice en San Lucas capítulo 18, hermanos, si usted puede acompañarme, por favor. Miren lo que dice la Escritura ya en el Nuevo Testamento. Dice: os digo, el Señor Jesús, os digo que pronto les haré justicia. Si el pueblo clama, si el pueblo se humilla, otra vez repito lo que dije hace 8 días, lo que está escrito: si el pueblo se humilla y se vuelve de sus malos caminos y orar al Señor, alzar el clamor a Dios, ¿qué dice el Señor? Que Él desde los cielos sanará la tierra. Señor, cuánto te pedimos que sanes la tierra, para que sean sanados los corazones, oh Dios, y para que tu pueblo nos volvamos a reunir, para cantar juntos alabanza a tu nombre, oh Dios, y decirte cuánto te amo, Dios. Cuánto nos has protegido este tiempo tan difícil, Señor amado. Oh Dios, y dice: os digo que pronto los haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta de nuestro Dios. Usted también pregúntese: ¿es verdad, Señor, hallarás fe en mi vida? ¿Hallarás fe en mi hogar? ¿Hallarás fe en la tierra?, dice el Señor. Esta pregunta que hace Jesús probablemente indica que a medida que se acerque el tiempo de su retorno, la maldad será tan dominante que muchos de los cristianos se apartarán de la fe genuina, de lo que han creído, hermanos queridos. Y está escrito en Primera de Timoteo. Por favor, podemos ir a Primera de Timoteo, por favor, amados míos. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que dice: hallará fe en la tierra, porque muchos se apartarán, se retirarán. Muchos en este tiempo estarán diciendo: ¿dónde estás, Dios, que no quitas este virus? Apartándose de la fe. Por eso, amados míos, lo que dice el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
se retirarán, abandonarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu ha revelado que en los últimos tiempos se apartarán de la fe muchos de la verdadera fe bíblica. A medida que se aproxima el fin de la historia, cada creyente debe preguntarse, ¿estoy perseverando en la fe? Pensemos un momento, amados. Pensemos un momento. A medida que se acercan los problemas, lo que dice la palabra de Dios, y esto es principio de dolores, es tiempo de preguntarnos, ¿estoy perseverando en la fe? ¿Estoy viviendo por fe? ¿Me estoy moviendo en fe? Pregúntese, amado hermanos, pregúntese, pregúntese. ¿O he descuidado? ¿O he descuidado la fe? Porque estoy preocupado en mis negocios, en mis afanes de la tierra, pensando en el mañana, como aquel hombre dijo, alma, come y bebe, que mañana moriremos. Abandonó la fe, no se preocupa ya, no se acerca a la palabra de Dios, no medita un momento en la palabra de Dios. Y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero miren, cuando estaban los discípulos en la barca, dice que comenzó una tremenda tormenta, pero el Santo, el Dios eterno, Jesucristo durmiendo estaba con ellos. Pero no tuvieron fe para decirles a la lluvia calma. Le hicieron despertar al Señor y le dijeron, Señor, ¿no ves que perecemos? Y el Señor les dijo, hombres de poca fe. Por eso, amados hermanos, pensemos, reflexionemos, amados, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Pueblo de Dios, olvídate de eso. Primero pide al Señor que te aumente la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso me tocó el corazón. Dije, Señor, verdaderamente sin fe es imposible agradar a Dios. Ni una oración llegará si tú no tienes fe. Por eso los problemas que vivimos los cristianos hoy en día, no podemos echar una gripe fuera, no tenemos fe. No podemos echar un demonio fuera porque no tenemos fe. No tenemos fe, amados hermanos. Y la palabra de Dios dice que fe es confianza, fe es creer, fe es fidelidad, fe es seguridad y obediencia. Amados míos, clamemos al Señor, clamemos juntos al Señor, que aumente nuestra fidelidad, que aumente nuestra fe. Y cuando veo que la fe es eso, amados míos, veo y digo, me voy al diccionario bíblico y ahí me aclara la mente lo que dice de fe. Me ayuda muchísimo ver lo que es fe. Gracia, mediante la cual Dios capacita al hombre. Eso es fe, hermanos queridos. La gracia que Dios nos da y nos capacita, Dios nos capacita para creer en Él y confiar plenamente en Él y en su palabra y sus promesas. La fe tiene, miren, amados, escuchen, por favor. La fe tiene su origen en Dios mismo, que Él da. Razón que en el Antiguo Testamento solamente se habla de fe unas 2 o 3 veces nada más, pero en el Nuevo Testamento que Jesucristo nos da fe. Y Él dice que si creyeres, verás la gloria de Dios. A la mujer que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y cuando tocó, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Mujer, grande es tu fe. Aleluya. Gloria a tu nombre, Dios.
Eso es creer, eso es fidelidad, eso es obediencia. Ella le dijo que si tan solo tocare, y llegó a tocar, a pesar de la multitud, a pesar de los problemas, a pesar del virus, a pesar de todo, ella llegó a tocar el manto. Es como nosotros, Señor, aumentanos la fe, a pesar de todos estos problemas, quiero acercarme, Señor, a clamar a ti, a buscar de tu palabra para que aumentes nuestra fe para creerte. Pero eso viene de parte de Dios. Y eso es la obra poderosa del Espíritu Santo. Eso cuando uno es lleno del Espíritu Santo, dice que vienen los frutos, y los frutos está el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. Contra tales no hay ley. Amados, pidamos al Señor que nos llene, que nos sature, que nos bautice con su Espíritu Santo para tener fe. Porque si decimos que creemos, hermanos queridos, los demonios también creen y tiemblan. Pero pidamos al Señor fe para confiar plenamente en Él. Y dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto está en Efesios capítulo 2, verso 2 y 8. Y hay un pasaje tan maravilloso en la Escritura, amados míos, amados queridos, que hombres que creen, hombres que se maravillaron en Jehová de los ejércitos. Y ahí tenemos a un Josafat cuando fue rey, dice la palabra de Dios en segunda de Crónicas, capítulo 20, voy a leer del 1 al 3 para que usted tenga el principio a lo que fue Josafat. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Miren, cuántos se levantaron, cuántos enemigos, cuántos se levantaron. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Galid. Entonces él tuvo temor y Josafat se humilló. Escuchen la verdad, lo que nos pasa a nosotros. Sí tenemos temor, hermanos queridos. Sí, hay que ser honestos de este virus, de este enemigo que se ha levantado. Pero hay algo que tenemos que aprender aquí de este rey Josafat, que dice, hermanos queridos, entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Iglesia, nos tenemos que levantar en ayuno, para clamar a Dios, decir, Señor, quita este virus y aumenta nuestra fe. Y miren, en el 20 dice, hermanos queridos, 20 de lo que estoy leyendo de segunda de Crónicas, dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían ya a la guerra, Josafat estando en pie, dijo, oídme pueblo. Aquí dice, oídme Judá. Yo les digo, oídme pueblo. Y los que muchos que me están oyendo, y que van a creer por esta palabra en Jesucristo, lo que está diciendo, creed, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Creed, eso es fe, creer, hermanos queridos. Qué preciosa palabra, hermanos, de Josafat. Y ahí vemos, hermanos, de Abraham, uno que le creyó por fe, cuando le dijo a Abraham, toma tu hijo, a tu único hijo, ve al monte para el sacrificio, a sacrificarle. Y él no rehusó. Pero qué lindo cuando les dice a los criados, quedaos aquí yo y el niño, subiremos, adoraremos y volveremos. Eso es fe, eso es creer, eso es obediencia, eso es fidelidad. Y moverse en fe, hermanos amados,
es lo tremendo. Y cómo nos enseña, ¿no? Cómo nos enseña estos varones de Dios. Ahí vemos, ahí vemos también, hermanos, a José vendido, primero metido a una cisterna y en fe, vendido a los egipcios. Y miren él clamando a Dios en fe, Señor amado, aquí estamos, aquí estoy, oh Dios. Y no tocaron ni un cabello de su cabeza, de José. ¿Y a dónde llegó por la fe? A ser grande, uno de los segundos en el pueblo de Egipto, gloria a Dios. Vemos, amados hermanos, un Daniel en Babilonia, y por la fe, ¿a dónde llegó? Nosotros por eso día a día, hermanos, digamos, aumentanos la fe, oh Dios, aumentanos la fe. Señor amado, danos fe para creerte en ti. Miren lo que es fe en el Nuevo Testamento, amados, cuando veo yo a Pedro y a Juan subiendo al templo de la Hermosa. Dice que ahí le ponían toda la tarde a un cojo y se quedan frente al cojo, mirándole, y les dicen, no tengo ni oro ni plata. Qué fe, hermanos queridos, qué fe. El poder de Dios operando en ellos por la fe, porque creyeron, porque eran llenos del Espíritu Santo. Les dicen al cojo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces en nosotros hace pensar que qué debemos tener dentro de nuestro corazón, fe para hablar la palabra, para que la palabra corra y crean, hermanos queridos. Eso toca mi corazón y digo, Dios, gracias por este tiempo en el cual podemos ver lo que es tu palabra y vivir por fe. Y les dice, en el nombre de Jesús, levántate. La fe. Amados, usted recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte y el monte se movería. Tú le dirías a esta enfermedad y la enfermedad huiría. Si tuvieras fe, digo Dios, llénanos de tu espíritu para tener fe. Tú le dirías a este problema de separación, de divorcio, este problema que hay en el mundo, al problema que hay en el nombre de Jesús. Y todo se movería y todo vendría a vivir una vida mejor. Qué tremendo, hermanos amados, viendo la vida del apóstol Pablo. A mí me encanta mirar su vida, su testimonio, el varón lleno de fe. Pero hay un pasaje que está en Hechos 27:34, naufragando 3 días en alta mar, hermanos queridos, botaron todas las cosas de la barca, solo esperaban que perecer. Y el hombre de fe ahí, Pablo, les dice, ni un pelo de su cabello perecerá. Qué fe, hermanos. Y llegaron a Roma, alabado el nombre de Dios. Bendecido seas, querido Jesús. Por eso, pueblo amado, usted cuando se acerque a la palabra dice, Señor, quiero leer para llenarme de fe, para tener fe y creer lo que está escrito. Por eso dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y saben lo que entendió Pablo de lo que declaró el profeta Habacuc en capítulo 2, verso 4. Él dice, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo declaró esa palabra cuando dijo, ni un cabello de su cabeza perecerá, que declaró que era justo y que por la fe va a vivir. Y vivió y llegó, como les decía, a Roma. Más nosotros, hermanos, qué privilegio. Más nosotros, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así es que, amados hermanos, justificados somos, limpiados por la sangre de Jesucristo, pero nuestra fe ha ido decayendo por los problemas, o porque ha sido usted un ingrato con Dios, o yo he sido también un desleal con Dios y la fe ha estado pereciendo. Pero ahora nuestro Dios dice que pidamos aumentar nuestra fe, creer, pero que tenemos que creer en obediencia, en fidelidad, amados míos, amados queridos, más justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Romanos 5:1. Pero quiero leer, hermanos queridos, por favor, podemos abrir en Romanos y ver lo que dice, leer hasta el capítulo 5, por favor. Vámonos a las Escrituras y ver qué nos dice. Gloria a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les dije, por medio de nuestro Señor Jesucristo comienza la fe verdadera. ¿Por quién también tenemos entrada por la fe? Gloria a Dios. ¿Por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sí, amados, también nos gozamos, nos gloriamos en las tribulaciones. En este tiempo debemos gloriarnos, llevar nuestra vida adelante de Dios, decir gracias, Señor. ¿Acaso no dice la Escritura, el gozo del Señor mi fortaleza es? Sabiendo que toda la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, gloria a Dios, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí comienza, hermanos, a radicarse la fe. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo en Primera de Corintios, habla conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 16, nos da una palabra preciosa. Verso 13. Nos dice, velad, velad y estad firmes en la fe. Sí, amados, ¿están leyendo conmigo? Si usted puede, subraye, por favor, dice, velad, estad firmes en la fe. Mire, y me viene algo al corazón respecto a esto de las 10 vírgenes, que fueron 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 dice que estaban llenas de ¿qué? Del aceite, el aceite de Dios es el Espíritu Santo, y estaban llenos de fe y todavía tenían reserva. Gloria a Dios. Porque de su interior correrán ríos de agua de vida, dice, ¿no? Reserva. Tenemos todo lleno, gloria a Dios. Eso es fe. Por eso dice, velad, estad firmes en la fe, paraos varonilmente y esforzaos. Esforcémonos, hermanos, a llegar a la fe que nuestro Dios pide, hermanos amados. La fe que quiere nuestro Dios. Y eso es lo que está hablando en Efesios 3:14. Por favor, vamos allá también. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Efesios capítulo 3, verso 14 al 20. Gloria a Dios. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe. Sí, amados, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Tenemos que comprender todos los santos, hermanos queridos, lo que dice el cual sea la anchura, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de nuestro Dios, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Alabado tu nombre, Dios. Todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Con fe, en fe. En fe vamos a conocer la anchura, la profundidad, la altura de nuestro Dios. Y aquel que es poderoso, dice el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra de Dios. Sí, amados. Y el versículo que tenemos ahí en el templo donde nos reunimos, que lo saben, yo creo de memoria, pero está al lado mismo en Efesios 4:13. Gloria a Dios. Pero antes de eso, usted quiere ver por qué dice el Señor respecto a que conozcamos la fe. Dice que Él mismo instituyó a unos maestros, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿Para qué? Dice el 11 del 4 de Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Gracias, ¿verdad? Yo doy gracias a mi amado pastor en Ecuador, aquellos que perfeccionaron, aquellos que me guiaron siquiera a conocer a mi Dios. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí viene, hermanos amados, el test, hasta que todos lleguemos a qué, hermanos queridos, a la unidad de la fe. Un poquito pensemos y digamos, ¿qué es fe? Fe es creer, fe es obediencia, fe es fidelidad, fe, creer en Jesucristo. Por eso dice, hasta que todos lleguemos, no nos podemos quedar ni uno ni otro atrás, tenemos que creer todos juntos, tenemos que tener la misma fe. Ya podemos ver lo que dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús podremos echar fuera demonios, poner nuestras manos y sanar a los enfermos, todos teniendo esa unidad de fe, amados míos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que pide el Señor y eso es lo que tenemos que clamar a Dios. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Quiero terminar leyendo lo que dice en segunda de Timoteo, hermanos queridos, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Gloria a Dios. Desde el 1 al 8. Viene y dice las Escrituras, amados míos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la santa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Qué está pasando hoy día, hermanos queridos? ¿Cuántos maestros se han levantado? ¿Cuántas fábulas predican, amados hermanos? Y están dando oído a las fábulas, a las cosas que no conviene. Pero tenemos que orar, hermanos amados. Pero tú que me ves, tú que me escuchas, tu amada iglesia, tu pueblo amado, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser crucificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y dice, he guardado la fe, gloria a Dios. Ahí podemos pensar lo que dice la palabra, he guardado la fe con todo poder, es lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque vivía en fe. Y eso dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, no nos atrevemos eso a decir nosotros, porque ni peleamos la batalla, ni entramos a la batalla, ni a la guerra. Hermanos, nos hemos descuidado total. Por eso él, con honor, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, aquel día. Y no solo a mí, dice el apóstol, sino también a todos los que aman su venida. Amados, esperamos la venida del Señor que está muy pronta, pero tenemos que tener fe, llenarnos de fe y decir, Dios, ayúdame, ayúdame a Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, hermanos. Gracia y paz sea a todos ustedes, hermanos queridos, en Jesucristo, y que vuestra fe aumente día tras día. Quiero decirles, amados, que no olviden, hermanos queridos, que mañana también estaremos predicando a través de estas canales o de los móviles o a través de lo que estamos viviendo ahora. Hermanos queridos, será mañana a las 12 y la palabra llevará nuestro querido, amado pastor Javi Altamirano. Quédense con nosotros, por favor. Padre, te damos gracias. Amado Espíritu, te damos gracias. Señor, que esta palabra, Señor, nos confronte cada día, Señor, a tener fe, a correr la carrera y poder decir, he acabado la carrera. Oh Dios, he peleado la buena batalla. Gracias, bendito Dios. Te alabo y te bendigo, Padre. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Allá en Ecuador, te pido que bendigas, Dios, los que están escuchando, Padre. Y que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones, Señor amado, y se radique, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Qué tiempo se ha demorado? Se ha ido de tiempo.